¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, ¿cómo están? Aquí subiéndole el volumen a las ideas de Dios. ¿Qué les parece? Una vez más aquí para regocijarnos en la presencia del Señor. Una vez más aquí para compartir las ideas del Señor, la palabra de Dios. ¿A dónde están las ideas de Dios? En las Escrituras, en las Santas Escrituras, en la Biblia. Ahí están los pensamientos de Dios. Ahí está todo lo que Él quiere que nosotros sepamos, todo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Y hoy aquí dándole gracias a don Andy Torres, que Él siempre tan dispuesto para ayudarnos, para aconsejarnos, y todas las personas que tienen que ver aquí con Radio Costa Rica, una radio de bendición. Y vamos a empezar el programa orando, hablando con nuestro Padre bueno, porque Él es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la salud, Él es el que nos ayuda en todas las cosas. Si tienes alguna petición, con mucho gusto vamos a estar orando, me la puedes enviar, y todas las personas que intercedemos y oramos por los demás, ahí vamos a estar orando. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Diosito precioso, te bendecimos. Gracias por tu palabra santa. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, por habernos dado la fortaleza en este día, Padre, para levantarnos, para trabajar, para poder hacer todo lo que ya tú, Señor, tienes planeado para cada una de nuestras vidas. Dios, yo bendigo cada persona, Señor, que vaya a ver en vivo este programa, o la persona que lo vaya a ver después, Señor, en el nombre de Jesús, que esa persona reciba, Padre, reciba nuevas fuerzas, reciba, Señor, una bendición de parte tuya, Padre, porque sacamos el tiempo para estar delante de ti, Señor, y nadie puede quedar igual después de estar en tu presencia. Nadie, Señor, puede quedar igual después de recibir la bendición tuya, Padre. Hoy es un día nuevo que tú has hecho, Señor. Ese día tú lo diseñaste, y yo te pido por cada persona, Señor, que nos vaya a escuchar a través de la radio, Señor, o que nos vaya a ver en este momento, o aún cuando ya se suba el programa al canal de YouTube, Padre, ahí también esa persona también va a recibir bendición, va a recibir fortaleza, Padre. Señor, en esta hora, Señor, bendecimos a Costa Rica, ponemos este país en tus manos. Sabemos, Dios, que tú eres la única persona que nos puede ayudar, Señor, y que puede darles sabiduría y entendimiento
seguimiento a las personas que están en eminencia, Padre, para que salgamos adelante, Dios. Ponemos todas las personas que nos han enviado sus peticiones por sanidad, Señor, y por trabajo, Padre Santo. Las ponemos en este momento delante del trono de la gracia, Señor. Y ponemos, Señor, la nación de Estados Unidos, tantas personas, tantos costarricenses que viven allá y que nos han enviado, Padre, esa petición. También ponemos a Estados Unidos delante de tu trono, Señor. Gracias, Diosito precioso. Te damos la alabanza, te damos la honra y te damos toda la gloria, Señor amado precioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante y muy especial que habíamos comenzado el 1 de enero. Comenzamos hablando de activar nuestros sentidos espirituales, pero en medio de este tema hay algo muy importante que tenemos que compartir y voy a pedirle a don Andy que nos ponga ahí el título del programa de hoy. Yo le puse el título Padre, activa en nosotros un espíritu de entendimiento. Esto es muy importante porque estamos empezando un año nuevo según el calendario por el cual nos movemos aquí en nuestro país, sabiendo que el calendario judío empezó en el mes de septiembre, ¿verdad? Pero estamos comenzando una temporada nueva. Entonces siempre cuando empezamos un año nuevo o empezamos un trabajo nuevo o algo nuevo en nuestra vida, siempre nosotros nos hacemos planes, pensamos en muchas cosas, pero cuando somos creyentes en Dios y queremos estar sintonizados con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, entonces queremos buscar aquella perfecta voluntad para nuestra vida en la nueva temporada que Dios nos esté poniendo. Y en el caso de nosotros, bueno, el programa pasado hablamos de que esta es una temporada donde el Espíritu Santo quiere activar nuestros sentidos espirituales. Aún estuvimos en un parque ahí escuchando el canto de las aves, escuchando sonidos y hablando de que Dios, además de que nos da sentidos naturales, también nos da sentidos espirituales, pero tienen que ser activados. Y la única manera como pueden ser activados es a través del Espíritu Santo, a través de la intimidad que podamos tener con Dios, de la intimidad con nuestro Salvador, de la intimidad con el Espíritu Santo. Es la única manera, conociendo su palabra, estudiando su palabra, orando, adorando al Señor, es como Dios activa esos sentidos. Porque para poder nosotros entender lo que Dios tiene para nosotros, para cada temporada, los cambios de las temporadas, así como en lo natural, los agricultores y las personas que siembran, los agrónomos, necesitan saber cuál es el mejor tiempo para sembrar, todas estas cosas. En lo espiritual también nosotros necesitamos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y siempre, bueno, cuando un año empieza, una temporada empieza, bueno, muchas personas dicen muchas cosas, unos tienen una forma de pensar, otros otra manera de pensar, pero sí, estudiando la palabra de Dios, pues Dios tiene sus métodos, Dios también usa sus vasos, Dios usa sus profetas, pero ¿cuál es ese secreto para poder entender, comprender y saber exactamente qué Dios tiene para nosotros? Bueno, es bueno ir donde un profeta, que Dios ore por nosotros y también escuchar lo que las personas están hablando para cada año. Por ejemplo, bueno, el pueblo judío que cree mucho en los números y que tal número significa esto, tal número significa lo otro. Todo eso es importante, pero lo más importante es que no solo conozcamos la palabra de Dios, sino que entremos en el secreto con Dios, porque dice la palabra de Dios que a veces mucha gente corre, habla y dice, pero ¿quién verdaderamente puede
conocer los secretos de Dios. Bueno, pues la persona que esté en el secreto, porque si vemos este año que pasó, hace más de un año, muchas personas dijeron muchas cosas, pero yo quiero hacer una pregunta hoy. ¿Quiénes? ¿A quiénes? El Señor por su gracia y por su misericordia le habló cómo iba a ser este año, todo lo que ha pasado. Yo te hago una pregunta hoy a ti. ¿Dios te habló acerca de toda esta pandemia y todo esto? Porque se dijeron muchas cosas, pero algunos, los que estuvieron en el secreto con Dios y que fueron sensibles y también pues que al Señor le plació hablarles y decirles de este virus y todas estas cosas que iban a suceder, pues ahí estuvieron y Dios les habló. Entonces, ¿cómo podemos nosotros activar esos sentidos? ¿Cómo podemos realmente saber? Porque hay palabra que se da para, por ejemplo, para una nación. Hay palabra que se da por ejemplo, todos los creyentes en Dios. Pero también hay condiciones. Cuando Dios envía una palabra y Dios dice, yo te voy a dar esto, yo te voy a bendecir, pero también hay condiciones, ¿verdad? Pero entonces, no solamente es que escuchemos a los profetas o que conozcamos la palabra, también es humildad para humillarnos delante de Dios y decirle, bueno, Dios, ¿qué tienes no solo para mi nación? ¿Qué tienes tú para la iglesia o para los creyentes? ¿Qué tienes tú específicamente para mi vida? ¿Verdad? Por eso es importante. Entonces, para hablar este tema, seguir hablando de este tema tan lindo, voy a pedirle a don Andy que me ponga el primer versículo. Gracias. Dice la palabra de Dios y este versículo lo hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy vamos a extendernos hacia otras cosas. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9:23. Alábese en esto el que se hubiere de jactar, en que me entiende y me conoce, que yo soy Yahweh, que ejercito la misericordia, la justicia, el juicio y la rectitud en la tierra. ¿En qué nos vamos a jactar? A veces nos jactamos de muchas cosas, pero dice Dios, ¿en qué nos vamos a alabar? En entenderlo a Él y en conocerlo. Que Él es justo, es misericordioso, es recto y que todas esas cosas Él las practica en esta tierra. Dice también, decía otra versión, que actúo con un amor leal. Qué maravilloso es el amor de Dios, ¿verdad? Y hago lo correcto, o sea, lo que Dios hace está correcto porque Él es nuestro Dios todopoderoso. Establezco lo justo. O sea, Él dice, esto es así, mi palabra dice esto, yo decreto esto. Él establece lo que es justo. Aunque los hombres y las mujeres, las personas pueden decir, bueno, no, yo creo que esto es lo que está bien o esto es lo que está mal. Pero dice la palabra de Dios que Él, nuestro Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, Jehová Sidkenu, nuestra justicia, establece lo que es justo y bueno. Y vea lo que dice después. Y me deleito, o sea, ¿en qué se deleitará el Señor? Dice, en los que practican estas cosas, que son las cualidades que me distinguen y son mi decreto. Oiga usted qué poderoso y qué importante, ¿verdad? Que Él se deleite en que nosotros también, así como Él es justo, como Él hace lo correcto, Él es misericordioso, Él practica la justicia, que también nosotros podamos practicar esas cosas, porque dice que esas son cualidades de Él. Por lo tanto, Él quiere también que esas cualidades estén en las vidas de aquellos que lo aman. Pero ¿cómo vamos a saber para Dios qué será justo, qué es recto, qué es la misericordia, qué será lo que Dios quiere hacer o por qué lo hace? Aunque no siempre vamos a saberlo todo, porque Dios revela lo que Él quiere.
¿verdad? Y a quien Él quiere y a quien lo busca. Pero en su palabra, si la estudiamos, si la leemos, si la escudriñamos, no solo es leerla y estudiarla, sino escudriñarla con una actitud de humildad, en buscarlo a Él, no solo por interés de que nos vaya a prosperar o bendecir, sino también buscarlo de todo corazón porque lo amamos. Entonces, el Señor, al ver un corazón dispuesto, un corazón humilde, entonces Él también dice, bueno, voy a revelarme a esta persona, voy a revelarme esto, la voy a percibir de esto. ¿Por qué? Porque veo que hay un corazón dispuesto, un corazón que me ama. Entonces, esto es importante que lo sepamos, porque dice que en aquel tiempo muchos corrían y profetizaban. Pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Bueno, el que estuvo en el secreto sabe muchas cosas, oye a Dios, escucha a Dios. Por eso es importante que activemos no solo los sentidos naturales, como hacemos con los niños, ¿verdad? Que los ponemos a oler, los ponemos a escuchar, a saborear, a tocar diferentes texturas, todo eso. De igual manera, Dios nos ha dado sentidos espirituales. Entonces tenemos que activarlos, tenemos que pedirle al Señor, Espíritu Santo, activa mis sentidos espirituales. Y mucha gente dice, ay no, pero ¿cómo eso? No, 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 no. Y mucha gente es muy incrédula aún entre las congregaciones sobre todas estas cosas, pero la palabra de Dios habla de esto también. La palabra del Señor habla de esto. Entonces voy a pedirle a don Henry que me ponga el otro versículo. Dice la palabra de Dios. Vea qué tremendo, vea qué lindo. El Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, en Lucas capítulo 24 y versículo 45 dice que Él estaba ahí con sus discípulos, con sus amigos, con los creyentes que creían en Él. Y vea lo que dice que Él les abrió el entendimiento. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para que comprendieran las escrituras y cómo debían de cumplirse. Pero ¿a cuál entendimiento se estaría refiriendo el Señor Jesús? Porque a veces, bueno, supuestamente los judíos eran personas que estudiaban mucho la palabra, se sabían la palabra. Entonces, si conocían aquella palabra, entonces, ¿por qué dice que el Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran? Porque no se trata solo de conocer, de saber aquella palabra de memoria, de conocer y decir todos los libros de la Biblia de memoria, por ejemplo, saberme muchos versículos. Eso es importante. Pero, ¿qué hago yo con conocerla y saberla si no la entiendo? Entonces dice que les abrió el entendimiento, pero ese entendimiento no es de que porque yo soy una persona que me llamo muy inteligente o porque tengo mucho estudio, que como yo he dicho aquí muchísimas veces, que el estudio es bien importante, porque a mí me gusta estudiar y me gusta sacar buenas notas siempre, pero es ir más allá. Es ir más allá de ser una persona inteligente y de usar la inteligencia natural y común. Es pedirle al Espíritu Santo que nos dé un entendimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir que nos ayude a entender lo que Él inspiró? Al Espíritu de Dios. Si por ejemplo nos ponen a leer un libro y no lo comprendemos, por ejemplo en el colegio lo ponen a leer uno el Quijote de la Mancha y tal vez uno no entiende una parte y otra parte nada,
pero si pudiéramos estar ahí con Miguel de Cervantes y que nos sentáramos con él y él nos explicara por qué escribió todas esas cosas, yo creo que entenderíamos mejor, pues la Biblia, las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, como él las inspiró, tenemos que sentarnos con él, hablar con él. Señor, ¿qué significa esto? ¿Por qué la palabra de Dios dice esto? Entonces es un entendimiento que va más allá del entendimiento natural, porque el Señor quiere que comprendamos las escrituras. Y él quería que además de que comprendieran las escrituras, una de las cosas era que cómo debía de cumplirse, o sea, conocerlas, pero cómo debía de cumplirse esa palabra. ¿Cómo? Entonces, decía que él, Yeshua, les explicaba que así como estaba escrito, con lo que decían las escrituras acerca de él, tenía que cumplirse. Entonces, ¿qué tenían que cumplirse? Bueno, que él debía morir en la cruz, pero que también debía de resucitar al tercer día. Entonces, no es nada más que era porque a él se le ocurría, no, sino que necesitaba él que sus discípulos comprendieran las escrituras y entendieran que todo lo que estaba escrito de él tenía que cumplirse. Y que si él tenía que morir era porque así estaba escrito en la palabra, que él debía de morir por nuestros pecados, que debía de resucitar al tercer día y todo lo demás que dice la palabra de Dios, que él iba a estar a la derecha de Dios a favor de nosotros y que él iba a estar ahí intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, no es nada más que es porque a él se le ocurre, no. Esta es porque él tiene un propósito. Él tiene un propósito y ese propósito es el que nosotros entendamos muchas cosas. Entendamos cuáles son sus planes, cuáles son sus propósitos, el porqué de esos planes, el porqué muchas veces y a veces nos pasan cosas, nos suceden cosas en este mundo y nosotros no entendemos. Y entonces por eso a veces hasta nos entristecemos porque decimos, pero Dios, pero si yo había orado, pero si habíamos orado, ¿y por qué entonces sucedió esto? Bueno, Dios nos puede hacer entender. Aquí veo a Jessica Salas que está ya en el programa en vivo. Te bendecimos, Jessica, y bendecimos tu familia en el nombre de Jesús. Y a todas las personas que estén viendo el programa les bendecimos. Y antes de continuar con el programa, quiero recordarles que todos nuestros programas están en el canal de YouTube. Ahí los puedes buscar y ahí vas a poder encontrar mucha enseñanza y mucha bendición. Y además, bueno, no solo mis programas del Monte de la Gracia, sino que también aquí en esta radioemisora de bendición hay muchos programas muy lindos también, que ellos también tienen sus programas en el canal de YouTube, ahí puedes buscar. Entonces, para que seas bendecido, para que seas fortalecido y para que seas ayudado. Y bueno, continuando entonces con el tema, voy a pedirle a don Andy que me ponga el otro pasaje de la Biblia para que podamos entender y comprender las cosas del Señor. ¿Sabe? Las cosas de Dios son muy lindas, pero a veces no las entendemos o no estudiamos porque nos hacemos muchas preguntas y entonces al no entender, entonces eso nos hace alejarnos de la palabra de Dios porque decimos, no, es que yo la verdad es que yo no entiendo qué es lo que pasa. Entonces nos alejamos,
¿verdad? Cuando el Señor hablaba de aquella parábola que dice que parte de la palabra cayó en el camino y que las aves la comieron, Él explicaba de que eso significaba que muchas veces cuando no entendemos la palabra de Dios, esa palabra se pierde. Es como que las aves se la comieran. Hablando espiritualmente, es cuando no entendemos, entonces nos perdemos de aquel alimento, de aquella fortaleza, de aquella bendición. Vamos a leer entonces Efesios 1, 17 y 18. Y esto es un pasaje muy importante, nos lo sabemos hasta de memoria. Yo busqué varias versiones para que pudiéramos entender mejor realmente qué es lo que el Espíritu Santo quiso decirnos a través de esta palabra. Dice que Pablo, ¿verdad? Bueno, los estudiosos dicen que Pablo escribió esta carta a los Efesios, ¿verdad? Y que él decía: oro para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Mesías, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Cuando a veces oímos la palabra revelación, hay mucha gente que no le agrada esa palabra, pero ahí está en la palabra. Mucha gente dice: ay, ¿cómo es eso que Dios tiene que revelar? Bueno, ahí dice que Pablo oraba y decía que nos diera espíritu de sabiduría y de revelación. Quiere decir que no es nada más que yo ya leo y lo voy a entender literalmente, aunque hay cosas que sí son literales, pero hay otras que no. Dice: espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento del Señor, y comprender. Vea las palabras que dice ahí. Dice: sabiduría, revelación, conocimiento, comprender. ¿Qué quería el Señor que comprendiéramos? Dice: el asombroso e inmenso. O sea, no es algo pequeñito, dice el asombroso. ¿Qué te imaginas cuando la palabra asombroso? Asombroso es algo que nos impacta. El asombroso dice inmenso. ¿Qué es inmenso? Algo grandísimo, como el firmamento, como el universo, que es el poder con que Dios nos ayuda. O sea, que el poder de Dios que Él tiene para ayudarnos es asombroso, es inmenso. Dice que ilumine en los ojos del entendimiento. ¿Los ojos de dónde? ¿Cómo que el entendimiento tiene ojos? Entonces no son los ojos físicos. Y vea cómo decía otra versión que yo busqué. Dice: los ojos del entendimiento, los sentidos del corazón. O sea, entonces no está hablando de otra versión decía los sentidos del espíritu. Entonces quiere decir que ahí no está hablando de los sentidos físicos. Dice: los ojos del entendimiento, los sentidos del corazón, para saber qué, cuál es la esperanza de su llamamiento. O sea que cuando Él nos llama y nosotros acudimos a ese llamado, vamos a tener esperanza de qué. Bueno, la palabra de Dios dice esperanza de muchas cosas. Esperanza de sanidad, esperanza de salvación. Dice: ¿y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La riqueza de su gloria. O sea, sí, Dios quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Pero ahí dice la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. Entonces vea todo lo que comprende ese versículo. Hay muchas cosas que Dios nos quiere revelar. Si Dios nos las quiere revelar es con propósito de que seamos bendecidos. Dice que nos quiere revelar que hay sentidos del corazón, que hay sentidos espirituales, que hay ojos del entendimiento que tienen que ser iluminados, que hay una esperanza al ser llamados,
que hay riqueza de su gloria. Aquí hemos hablado muchas veces de esto, que la gloria de nosotros es Dios, que podemos tener muchas cosas, pero que realmente nuestra gloria es Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Y si tenemos a Dios, vamos a poder disfrutar de todas las cosas. A veces, si tenemos una casa, aunque no sea muy grande, pero si Dios es nuestra gloria, vamos a disfrutar de aquella pequeña casa o de aquel pequeño apartamento. Y no así, si a veces, si pues tenemos un gran palacio, pero nuestra vida está llena de cosas negativas, pues ni aunque tengamos el palacio más lindo y la casa más bonita, ni el carro más caro, tal vez no vamos a disfrutarlo, no vamos a estar contentos porque no estamos teniendo a Dios como nuestra gloria, como nuestro Salvador, como nuestro libertador, como nuestro Rey, como nuestro Padre Celestial. Entonces, y luego dice que hay una herencia con los santos, una herencia que es para los que lo amamos, que aquí hemos explicado que es la palabra santo, que significa estar apartado para Dios, estar separado para las cosas de Dios. Hay una herencia con los santos. Hay una herencia que es para todos los que lo amamos. Dice la palabra de Dios que cosas especiales, grandes. Vea ese versículo que bueno, ahí no está, pero que dice la palabra de Dios. Que cosas que ojo no vio, que ojo natural, que ojo físico no vio. Dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1, dice que cosas que los ojos físicos no vieron, ni los oídos físicos escucharon, ni que subieron a la mente natural, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bueno, yo te pregunto hoy, ¿amas tú a Dios? ¿Amas tú al Señor? Porque dice que Él, lo que no sepamos, nos los va a revelar. Pero a los sentidos del corazón, a los sentidos espirituales. Entonces, esta es una temporada para activar esos sentidos. El Espíritu Santo está corriendo. Yo siempre, bueno, me lo imagino corriendo, no ahí pasivo, ahí así, no. El Espíritu Santo se mueve y viene una temporada del movimiento de su Espíritu Santo sobre la tierra. Aunque se esté moviendo la maldad, aunque se esté moviendo el pecado, aunque se estén aprobando cosas que a Dios no le agradan, aunque estén sucediendo cosas feas, pero en medio de eso, donde abundó el pecado, dice la palabra de Dios, que sobreabundó su gracia. Entonces, el Espíritu Santo se está moviendo. Entonces, aquellos que quieran ser sensibles, que quieran amar al Señor con todo el corazón, que quieran activar esos sentidos espirituales, el Espíritu Santo se los va a activar. Pero tenemos que pedirlo, tenemos que creerlo y tenemos que buscarle y estar en intimidad con Él. Porque como les explicaba ahorita, yo he hablado aquí del Espíritu Santo y de muchas facetas del Espíritu Santo, que Él nos da sabiduría, que Él nos consuela, que Él nos da conocimiento, que Él pone temor de Jehová, que Él nos da paz, que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahí puedes buscar el programa, ahí está en el YouTube, ahí lo puedes buscar, donde yo utilicé por la gracia del Señor, muchos pasajes de la Biblia que hablan del Espíritu Santo. Y hablé de Isaías también, Isaías capítulo 11, donde habla, ¿verdad?, de los espíritus o las facetas del Espíritu Santo, que uno de ellos es el conocimiento, otro es el de sabiduría y otros del de entendimiento, otros de inteligencia. Entonces, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Él se va a revelar a nosotros y Él nos va a ayudar a comprender la Biblia y nos va a dar conocimiento
conocimiento de Él, de sus cualidades, como hablamos al principio, conocimiento de su palabra, conocimiento de sus planes, pero al lado, a la par del conocimiento, tenemos que pedir entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo conozco todo, digamos que Dios me habla y me dice, para este año, para este tiempo, voy a hacer esto, esto y esto. Pero si no entendí lo que Dios me dijo, hasta puede ser que ni ponga atención, o que si yo le cuento a alguien, esa persona tampoco lo va a entender porque yo no lo había entendido. Entonces, necesitamos el conocimiento, pero también el entendimiento. Todo esto trabaja junto. El Espíritu Santo, vean, nos da inteligencia, sabiduría para hablar, para actuar, inteligencia espiritual, así como hay una inteligencia emocional, ¿verdad? Que hablamos de las inteligencias múltiples con los que trabajamos en educación. Bueno, pero hay una inteligencia espiritual para entender las cosas del espíritu. Entonces, sabiduría, inteligencia, conocimiento, dirección, consuelo. Pero a la par de todo eso, también el entendimiento, que es lo que necesitamos para esta temporada. Porque yo creo que mucha gente está estudiando ahora la palabra de Dios. Mucha gente se está sentando a estudiar la palabra de Dios, y ahora que estuvimos en nuestros hogares, todavía, ¿verdad? No se han abierto todas las congregaciones, pero por medio de Zoom no hemos dejado de capacitarnos, ¿verdad? Hemos estado estudiando la palabra de Dios, y yo creo que ha venido un tiempo de conocer más de la palabra, pero de ahí tenemos que pasar al entendimiento. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, abre mis sentidos espirituales para escucharte, para mirarte, para ver las cosas que tú tienes, para que tú hables a mi corazón, para que me des consejo, pero también necesito que me des entendimiento, que me ayudes a entender el porqué de esto. A veces Dios cambia nuestros planes, ¿verdad? Tenemos planeado algo y resulta que el Señor viene y nos cambia los planes, como sucedió, ¿verdad? Hace un año que de mucha gente había planeado muchas cosas y no se pudieron realizar porque no fueron sensibles tal vez para escuchar, o tal vez Dios no les dijo nada, ¿verdad? De que todo ese plan que habían hecho no se iba a realizar, ¿verdad? Ahora viene otro tiempo. Pero nosotros tenemos que conectarnos con Dios, pedirle a Él: Dios, ayúdame. Vea, están pasando muchas cosas en las naciones, pasan cosas en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tal vez en nuestras familias. Vemos a veces muchas injusticias que se cometen muchas injusticias, pero ¿cómo vamos a saber qué es lo justo para Dios? ¿Qué es justo para Dios? ¿Qué está pensando Dios de lo que está pasando? Y tenemos que hablar con Él, tenemos que pedirle a Él que Él nos diga: bueno, es así, 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 así. Porque a veces vamos a escuchar muchas cosas, que una persona opinó de una forma, que el otro opina de otro. En las noticias unos dicen unas cosas, otros dicen otras cosas. Entonces, si nosotros no nos conectamos con Dios y le pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que saque a la luz la verdad, que Él nos diga: no, vea, esto es verdad y esto es mentira, y que Dios nos abra así los ojos para poder ver quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad, y el Señor lo puede hacer. Pero además de que nos muestre quién miente y quién dice la verdad,
que nos dé entendimiento para entender el por qué pasa esto, el por qué pasa el otro. Y nosotros los creyentes en Dios tenemos que meternos con Dios, tenemos que buscar su presencia, tenemos que llenarnos de ese Espíritu Santo. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón, porque estamos viviendo tiempos diferentes, digámoslo así. Estamos viendo cosas que tal vez se profetizaron hace muchos años, hace siglos, algunas cosas hace siglos, pero hasta ahora han venido a cumplirse. Se están cumpliendo muchas cosas y como que todo va muy rápido. Como que últimamente, bueno, se cumplió una profecía, se cumplió otra, y ahí siguen, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos a escuchar a Dios. Tenemos que estar muy atentos para escuchar al Señor, para oír lo que Él está hablando. Porque si tal vez y no digo que sea malo oír noticias, yo también a veces tengo que oír noticias porque ya ahorita empiezan las clases y tenemos que saber y todo lo que los protocolos y que todo lo que aprueban y lo que no aprueban y orar por este país de Costa Rica y usted en su nación también. Pero también a veces las noticias, es casi que solo cosas negativas. Como de 10 cosas negativas, a veces al final dicen algo positivo. Entonces, todo eso, y a veces entonces nos cargamos y más bien deseamos como cambiar el canal y a veces cambiamos el canal y resulta que en el otro canal están hablando lo mismo. Entonces, tenemos que ser muy sensibles, sí, tenemos que informarnos, saber lo que está pasando en nuestro país y todo, pero también oír las noticias del cielo, escuchar las noticias del cielo también, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de sanidad, las buenas nuevas de la paz de Dios, las buenas nuevas de que Dios nos prospera, las buenas nuevas de que para Dios no hay nada imposible. Las buenas nuevas de Dios, las buenas nuevas del cielo, también tenemos que escucharlas, tenemos que oírlas. No solo las noticias naturales o las que escuchamos en la radio, en la televisión. También las noticias del cielo son muy importantes. Estar apercibidos de las cosas, pedirle mucho discernimiento a Dios para que el Señor sea el que nos pueda decir, bueno, esto es así o esto no es así. Clamar a como el Espíritu Santo nos dirija. Clamar por este país de Costa Rica, clamar, orar como el Espíritu Santo nos diga, mira, tienes que orar de esta forma o hacia esta forma. Nosotros los intercesores por Costa Rica oramos por la Asamblea Legislativa, oramos por el presidente, oramos por los ministros, que cuando un ministro renuncia, ya estamos orando para la persona que viene en lugar de esa ministra o de ese ministro. Que cuando van a sesionar los diputados de la Asamblea Legislativa, ahí estamos orando. Tenemos que orar, declarar y no dejar de orar para que se cumplan los planes que Dios tiene. Porque el enemigo también tiene planes. Él tiene planes para las naciones. Pero nosotros también tenemos que estar apercibidos de los planes, de lo que Dios ha hablado para Costa Rica, de lo que Dios ha hablado para los Estados Unidos. Pero también Él nos dio una voluntad donde nosotros escogemos a quién darle el voto y a quién no darle el voto. Escogemos quién nos simpatiza y quién no nos simpatiza. Entonces, todas esas cosas es importantes. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere si no hablamos con Dios, si no nos sintonizamos con Él? Ahí eso es lo importante. Voy a pedirle a don Andy que me ponga el otro versículo.
dice la palabra de Dios. Vea qué importante. Ahora, en primera de Pedro, ¿verdad? Una carta que escribió el apóstol Pedro, famosísimo, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 13, dice, ciñan los lomos de su entendimiento. Otra vez, vea, otra vez hablando del entendimiento, pero dice que ciñan los lomos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Los lomos físicamente, bueno, son las partes, no sé si es de las piernas o no sé, o los lomos de aquí, ¿verdad? Ceñirse, amarrarse. Pero dice los lomos de su entendimiento. O sea, no son lomos físicos, son lomos espirituales. Y luego dice, pongan en marcha su capacidad de comprender. ¿Cómo pongan en marcha? Uno pone en marcha el carro, ¿verdad? Pero pongan en marcha su capacidad de comprender. O sea, hay una capacidad de comprender que hay que ponerla en marcha. Preparen sus mentes para la acción. Vea, decía una versión, arróllense las mangas de su conocimiento. ¿Cómo las mangas? Bueno, las mangas son las mangas de un vestido o de una camisa, pero dice, arróllense las mangas de su conocimiento, o sea, es poner a trabajar ese conocimiento, esa inteligencia espiritual, ese entendimiento. Dice, sean sobrios, que es una persona sobria, una persona que es ecuánime, que es seria, que no seria de que no se pueda reír, no, sino que toma decisiones y uno puede confiar en que aquella persona tomó una decisión o que aquella persona tiene su mente bien. Dice, sobrios y pongan toda su esperanza. ¿A dónde vamos a poner la esperanza cuando ya hemos ceñido los lomos del entendimiento? Dice, en la gracia. ¿En cuál gracia? Vea, por eso este programa se llama En el Monte de la Gracia. Dice, en la gracia. No es cualquier gracia. En la gracia que se manifiesta cuando Él, ¿quién es Él? El Señor. En la gracia que se manifiesta cuando Él es revelado a tu vida. Cuando el Señor Yeshua, Jesucristo, es revelado a nuestra vida, entonces dice que esa gracia va a ser manifestada. Y a lo último dice, sean obedientes, haciendo siempre lo correcto. Pero vea qué tremendo. Entonces, quiere decir que hay muchas cosas a través de la gracia del Señor que se van a manifestar en nuestra vida cuando Él se ha revelado. O sea, cuando nosotros buscamos de Dios y Él se revela a nosotros tal y como Él es, porque un tiempo que tiene que venir para una temporada, bendecimos a Janetcita Guzmán también que nos está viendo y a su familia. Una cosa importante es que Él se revele a nosotros tal y como Él es, porque a veces en las películas, y no digo que estén mal, pero a veces en las películas donde sale el Señor Jesucristo, a veces lo ponen así como que Él es una persona débil, como una carita así, ¿verdad? Y ese no era el Señor, ese no era el Señor. Y también que ahora ya Él no está en la cruz, ahora Él está sentado a la derecha del Padre. Y está intercediendo por nosotros. Dice su palabra que Él es el único intermediario entre Dios y nosotros. Él está ahí a favor de nosotros, intercediendo. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, está coronado. Está coronado. En Apocalipsis ahí habla de que Él tiene su espada, que tiene su cinturón de oro, que tiene zapatos de oro, que tiene su corona, que los ángeles lo adoran. Él es el Señor de los señores. Él es el Rey de los reyes. Entonces, tenemos que pedirle mucho a Dios que nosotros podamos ver al Señor como Él realmente es. Que Él se revele a nuestras vidas.
cómo Él es de poderoso, de amoroso, y que también muchas veces nos disciplina, no disciplina de castigo, ¿verdad? Sino que nos mete a veces en caminos bien angostos y en puertas bien estrechas para que muchas veces entendamos, como ahora, todo este tiempo que tuvimos que estar y todavía, ¿verdad? Muy ahí escondidos, tal, en medio de eso, bueno, fue como algo angosto, como algo que no podíamos salir mucho, entonces, pero ahí estábamos y teníamos que, si no nos reuníamos con otros, bueno, ahí orando, buscando la presencia de Dios. Entonces, que también Él, por eso dice, el primer versículo que leímos decía que en qué nos vamos a lavar, en que usamos ropa de marca, en qué nos vamos a lavar, en que tenemos un carrazo, como decimos aquí en Costa Rica. Si me estás viendo en otro país, cuando decimos carrazo es que es un carro muy caro del año, que tenemos una gran casa o que tenemos muchos títulos académicos, en que somos muy, muy bonitas o muy guapos o muy inteligentes y que todo eso es bueno, pero decía, ¿en qué nos vamos a lavar? ¿De qué nos vamos a jactar? Decía una versión que leí, ¿en qué se va a jactar el hombre? En que me entienda y me comprenda y me conozca, que yo hago justicia, hago juicio, hago rectitud y al mismo tiempo soy misericordioso. Entonces, tenemos que entender que el Señor quiere ser no solo nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Y cuando alguien es el Señor de otro, la persona hace lo que el dueño le dice, lo que el señor de esa persona le diga, el jefe, por decirlo así, usted lo hace porque es su señor, no solo su salvador, no solo su sanador, no solo su proveedor, no, también él quiere ser el Señor. Entonces, en entenderme y conocerme, dice, todo esto quiere Dios mostrarnos. Por eso decía ahí que Él quiere revelarse a nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces todas aquellas bendiciones, cosas lindas que Él tiene para nosotros a través de su gracia, van a poder ser manifestadas en nuestra vida, pero si dejamos que Él se revele a nosotros, que nuestro Padre Celestial se revele a nosotros. ¿Y sabes qué? Yo creo que esta es una temporada. Yo voy a tener que, bueno, el otro programa que voy a invitar a Janetcita, vamos a continuar con el tema porque es muy largo, porque tenemos que hablar de otras cosas, ¿verdad? Para este año se han hablado, que bueno, que como que es que las 12 tribus de Israel, que los 12 apóstoles, que un montón de cosas, ¿verdad? Que sabemos que estamos, según el calendario judío, es diferente, ¿verdad? Pero muchas cosas, ¿verdad? Pero podemos saber mucho, pero tenemos que entenderlo y personalizar aquello para nuestra vida y nuestra familia. Entonces, para mí, yo sé que esta es una temporada en que el Espíritu Santo se va a mover con poder. Que el Señor Jesucristo quiere revelarse como Él, tal y como Él es. Que Dios quiere que lo veamos realmente como nuestro Padre Celestial y que podamos experimentar todas las facetas de las cualidades de Dios, como Padre, como nuestro jefe, nuestro capitán, nuestro proveedor, como nuestro estandarte, a Yeshua como nuestro sanador, pero también como nuestro Señor, al Espíritu Santo en todas estas facetas que hemos hablado y que vamos a continuar hablando. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta esto, que Dios tiene cosas para nosotros, que un profeta puede orar por ti, sí, pero lo más importante es que te conectes con Dios, porque Él te va a revelar, Él te va a ayudar y te va a fortalecer para que reciba la palabra, pero también obedezcas y cumplas con las condiciones y las instrucciones que el Espíritu Santo te da para que se cumpla todo eso.
Bueno, ya casi vamos a terminar. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a cada persona que nos vea o que nos vaya a ver. Y espero y declaro, Señor, que esta persona recibe nuevas fuerzas en este día y que el Espíritu Santo activa los sentidos del Espíritu de cada persona que vaya a ver este programa en el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho y un gran abrazo y nos vamos a ver en el próximo programa en el Monte de la Gracia. Llévame donde los hombres